Y tenemos que ir empezando con un repaso, por lo menos que tengan presente lo que vimos en circulación de fluidos en cañerías, especialmente en lo que hace a especialmente en lo que hace a la ecuación de Bernoulli. Se acuerdan ustedes seguramente, porque lo trabajamos bastante, que a lo largo de una línea de corriente, en un fluido cualquiera, trabajamos casi siempre con el agua, pero vale para cualquier fluido, se establece una relación de, si no hay una máquina presente, ¿no es cierto? Hay un intercambio de energía externa, una ecuación de balance en el cual la suma de la energía cinética, la energía de presión y la potencial se mantienen constantes. Es decir, que cuando cambia una, arrastra de alguna manera e induce un cambio en las otras. Ese concepto lo tendríamos que tener ahora presente para una serie de fenómenos que tenemos que estudiar. La diferencia ahora es que vamos a estar estudiando flujos de agua que están por afuera de los cuerpos que los rodean, no dentro de una cañería. Sin embargo, el tema de la ecuación de Bernoulli sigue teniendo vigencia y sigue permitiendo explicar algunos fenómenos que tenemos que estudiar. Es decir, tenemos que tener siempre presente que si hay un cambio en la cota geodésica, va a haber un cambio en la energía potencial. Y ese cambio de energía potencial se va a tener que traducir necesariamente o en un cambio de energía cinética o en un cambio de energía de presión. A su vez, por supuesto, tenemos que tener presente la ley de las presiones hidrostáticas, o sea, eso también se va a seguir cumpliendo. Es decir, aún en una masa en movimiento, el efecto de cambios de presión hidrostática se sigue cumpliendo. Y lo que tendríamos que empezar a ver ahora, como cosa nueva, sería esa interacción que hay y que uno experimenta siempre entre los fluidos en movimiento y los cuerpos. Cuando hay un movimiento relativo entre los dos, o sea que el cuerpo se esté moviendo contra el fluido estático, o bien cuando el fluido, por alguna razón, está en movimiento y da contra un cuerpo. Es decir, ejemplos hay muchos, solo que ahora tenemos que tenerlos presentes. Por ejemplo, cuando vamos en bicicleta, cuanto más, aún en día sin viento, un día tranquilo, cuanto más rápido vamos, más encontramos que hay una corriente de aire que nos da en la cara, que es un resultado de esa velocidad relativa de nuestra bicicleta o la moto contra el fluido que está en reposo. El viento que mueve las hojas, el viento que cuando es un poco más fuerte puede hacer volar un techo o hacer volar un cartel, también es un reflejo de que aparecen interacciones entre ese cuerpo fluido y un cuerpo sólido, que se traduce en fuerzas. Los ventiladores estos que utilizan ahora en lugar de escobas para cambiar las hojas de un lugar a otro, haciendo un ruido bastante molesto, también es un ejemplo, es decir, una corriente de aire que, impulsada por el ventilador, que pega contra las hojas y las desplaza del lugar.
Cuando éramos chicos, por lo menos yo lo hacía, me dedicaba a cavar trincheras con el chorro de la manguera en la tierra. Entonces el chorro del agua empezaba a cavar surcos en la tierra y yo me entretenía un poco con eso. Todos esos efectos nos están indicando que hay fuerzas que actúan entre los cuerpos y las corrientes de fluido. Es decir, o tenemos que soportar fuerzas provocadas por un fluido sobre el cual no tenemos control, como el caso del viento, y hacer el cartel suficientemente fuerte como para que no salga volando, o el techo para que no salga volando, o bien generar nosotros las fuerzas en los fluidos, canalizándolos convenientemente para lograr obtener fuerzas sobre un cuerpo que nos interesa. Por ejemplo, lo que ya habrán visto ustedes en máquinas o en termos, son las turbinas. Las turbinas, tanto las hidráulicas, que acá no creo que estudien, pero que existen para generar energía eléctrica, o las turbinas de vapor, las preciosas esas, estamos generando corrientes de modo tal de que incidan sobre un cuerpo, las paletas de la turbina, con una cierta velocidad tal que se convierta en trabajo mecánico. En termodinámica, ustedes habrán visto, por supuesto, ese trabajo mecánico que está producido a expensas de la entalpía, de la caída de entalpía de la en el vapor. En realidad hay una doble transformación porque la potencia mecánica que tenemos en la turbina solamente puede ser obtenida a través de intercambios de energía cinética. Es decir, no podemos convertir directamente, eso no se ve en termodinámica, en realidad lo tenían que haber visto en máquinas. Para la termodinámica hay un salto de entropía en esa caja negra que se llama turbina, que es una caja negra para la termodinámica, y que mágicamente sale trabajo mecánico por otra punta. En realidad eso no es así. La única conversión que podemos hacer de la entalpía del vapor, de energía de presión, es convertirla en energía cinética, que es lo que se hace en esa parte estática, fija, de la turbina, que son las tuberas. Recién ahí, cuando hemos convertido en ese paso intermedio, que para la termodinámica no existe, la energía de presión en energía cinética, esa energía cinética es la que convertimos en trabajo mecánico en la paleta de la turbina. Y que era lo mismo que yo hacía cuando movía las hojas o cavaba la tierra con la manguera. La lluvia que se utilizaba para regar la convertía en un chorro concentrado de alta velocidad, ajustando el pico de la manguera, para tener un chorro de alta velocidad. Y era esa velocidad del fluido la que se convertía en el trabajo mecánico de desplazar las hojas o de desplazar las piedritas o de desplazar la tierra para ir fabricando trincheras o pocitos. También ahí se da eso, es la velocidad la que cambia y la que se puede llegar a convertir en una fuerza. ¿Por qué? Porque para que aparezca la fuerza tenemos que cambiar la dirección de la velocidad. Es decir, si ustedes vieron ya la turbina, habrán visto que el vapor que se acelera en la tobera pega en la paleta y se desvía. Y al desviarse, al cambiar su dirección, con o sin cambio de presiones, y depende si es principio de acción o principio de reacción. Pero cuando se desvía, es el cambio
en la cantidad de movimiento del fluido, lo que determina la fuerza sobre el cuerpo. Repito, la fuerza aparece como variación de la cantidad de movimiento. De alguna manera, en los cursos de física un poco más avanzados, cuando se estudia la ley de Newton, fuerza, masa por aceleración, en realidad lo expresan como variación de cantidad de movimiento. Ponen masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces ahí aparece un poco el concepto de cambio de velocidad, es decir, cambio en la cantidad de movimiento. ¿Hasta acá muy bien? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Fíjense que estamos reviendo, o a lo mejor desde una perspectiva un poquito nueva, un montón de cosas que ya hemos estudiado con anticipación, o conmigo lo estudiaron o lo estudiaron con otro profesor. Entonces, es ese cambio en la cantidad de movimiento. Es decir, la fuerza que siento cuando voy en la bicicleta, que tiende a frenarme, o en la moto, que tiende a frenarme, o a agitar la ropa, o a lo que sea, está dado por el cambio en la dirección del viento. ¿Qué cambio? Porque me viene de frente, pero cuando choca conmigo, se desvía, porque no me atraviesa. Entonces, la corriente de aire se desvía, y ese desviarse es lo que determina la fuerza. Se me ocurre también, por ejemplo, cuando uno está nadando o se tira a una pileta, es decir, por supuesto que siente una fuerza, el choque del agua contra el agua. Hay un efecto mutuo ahí. Es decir, al encontrarse con nosotros el agua, o nosotros contra el agua se desvía, se abre para que nosotros pasemos. En ese abrirse el agua, o abrirse el viento cuando vamos en la moto, es que nosotros estamos haciendo una fuerza sobre el fluido para sacarlo y cambiarle la cantidad de movimiento. Por supuesto que, digamos, somos egoístas y me importa muy poco la fuerza que yo hago sobre el fluido y las consecuencias sobre el fluido. Me interesan las consecuencias de la reacción del fluido sobre mí. Es decir, esas fuerzas que yo percibo como una resistencia que me mueve la ropa, que tiende a frenarme, que me pone incómodo, por supuesto. Y en el caso de los cuerpos, de las turbinas, la paleta de la turbina está haciendo una fuerza sobre el fluido, que es la que obliga al fluido a desviarse. Pero la que me interesa es la acción, la del fluido sobre la paleta, porque es la que voy a obtener, la que me interesa obtener como trabajo. O a veces la paleta está fija y no se mueve, simplemente desvía, porque me interesa obtener una corriente en determinadas direcciones. Suele aparecer mucho en conductos, por ejemplo, de ventilación, en los cuales para evitar la turbulencia en los codos, o en excesiva turbulencia y reducir la pérdida de presión, cuando los codos de las cañerías, sobre todo estas rectangulares, son de gran tamaño, se colocan paletas intermedias de modo de generar como bretes para que la corriente de aire se divida o vaya mejor canalizada. Es decir, pero ahí también hay una fuerza. Es decir, que todo el intercambio de fuerzas que puede haber entre fluidos y sólidos puede ser, y en muchas ocasiones lo es, aprovechado. Esto es independiente del efecto que la viscosidad tiene
mientras el fluido está pasando, bordeando, rodeando o por adentro, como en la cañería, a los cuerpos sólidos. Es decir, tenemos dos interacciones posibles. Una viscosa, que se debe simplemente al hecho de que el fluido tiene viscosidad y tiende a adherirse, por ejemplo, el famoso principio de adherencia, a las paredes del sólido, y por lo tanto se provocan o se producen toda una serie de pequeños remolinos que en el interior de las cañerías eran lo que llamábamos capa límite. Y en los flujos externos, por ejemplo, el aire alrededor de una carrocería de auto, de fuselaje de un avión o del casco de un buque, esos remolinos que son externos al cuerpo, el flujo es externo, esos remolinos determinan fuerzas de origen viscoso que constituyen finalmente lo que llamamos resistencia al avance, fricción, depende del nombre que nos convenga darle. Pero en todos los casos se trata de fuerzas que están en el sentido del movimiento, de la velocidad del flujo, o de la velocidad cuando es el cuerpo que se mueve, por ejemplo, un fuselaje o un casco, es en el sentido de la, del plano longitudinal del vehículo, ¿no? Esas son fuerzas que en general, para la mayoría de los estudios que tienen que ver con el estudio de esas fuerzas, se terminan denominando arrastre. Un poco por el hecho de que si el cuerpo estuviera, digamos, liberado, libre, la corriente de agua tendería a arrastrarlo en ese sentido, con esa dirección y con ese sentido dentro de esa dirección. Entonces, es bastante común el hablar de arrastre. En inglés, drag. D-R-A-G. Drag. Entonces, ese arrastre existe siempre. Es inevitable que exista. ¿Por qué? Porque los fluidos todos tienen viscosidad. No existe la posibilidad de tener un fluido ideal, más que cuando hacemos la simplificación para un estudio. Pero no tenemos una posibilidad física de conseguir un fluido que no tenga viscosidad. Los hay con más viscosidad, los hay con menos, pero siempre la viscosidad interviene. E interviene generando esos pequeños remolinos, ténganlo en mente, porque más adelante nos vamos a tener que encontrar con eso. Esos pequeños remolinos que sumados van dando lo que para un flujo externo solemos llamar estela. Que si ustedes han navegado, habrán podido observar alrededor del casco, aún con un bote, si el agua está muy quieta, muy tranquila, se notan más que si por supuesto el agua está muy alborotada. Pero de cualquier manera suele ser posible apreciarlo. Y es como una capa de en un buque, 15, 20, hasta 30 centímetros, va creciendo hacia la popa, y eso termina siendo unos 30, 40 centímetros, en los cuales uno ve toda una serie de pequeños remolinos, todos, digamos, ahí con pelo, cabello muy, muy rizado, ¿no? Con motas. Entonces, algo así. Y a veces cuando esos remolinitos capturan aire, entonces se forman burbujitas y uno lo puede ver mejor. No confundir con las burbujas y los chorros que salen de atrás de la hélice, eso es otra cosa, pero me refiero a lo largo del casco. Cuando es aire, esos remolinitos todavía están, pero no es tan fácil ver. Sobre una carrocería de un automóvil, esos remolinos están, pero no es fácil verlos.
Puede haber otra cosa todavía. Puede haber otra cosa. Donde el cuerpo termina, o sea, en la popa del buque, en la cola del auto o de la camioneta o de lo que fuere, se pueden llegar a producir, además, otros grandes remolinos, esto no, en las cañerías no existía, otros grandes remolinos que son por lo que se llama separación de flujo. Separación de flujo, ¿qué quiere decir? Cuando el fluido contornea un cuerpo, puede tener posibilidades o no de contornear el cuerpo en forma completa de punta a punta. ¿Por qué? Porque el fluido tiene inercia, tiene masa, tiene inercia. Entonces esa inercia hace que no pueda pegar una curva muy cerrada porque la inercia lo separa. Un ejemplo vulgar, medio burdo, pero que más o menos refleja lo mismo. Supóngase que vamos 2 o 3 caminando, llegamos a una esquina y pegamos la vuelta pegados a la ochava. Vamos caminando, si es como corresponde, por ejemplo, en una línea bien armada, en columna de grupo, y pegamos la vuelta, pero el que está contra la pared puede seguir pegado contra la pared, no hay ningún problema, simplemente, por supuesto, los que van para afuera, más afuera, caminarán con un paso un poco más largo, como corresponde. Y ahí está bien. Es decir, nosotros, imaginando ser parte del fluido, pudimos contornear las paredes del edificio que estaba ahí y seguir próximos a la pared del edificio y seguir caminando. Pero si fuéramos corriendo, no resultaría tan fácil seguir y pegar la vuelta en la esquina pegados a la pared del edificio. Tenderíamos a irnos naturalmente para afuera. Y cuanto más rápido corremos, más nos vamos a abrir. Eso mismo le pasa al fluido. Cuando el fluido pega la vuelta, le cuesta seguir pegado a la pared y por lo tanto tiende a abrirse. ¿Se acuerdan en los codos? Ese abrirse generaba una depresión que en algunas condiciones podía generar una depresión tal que se produjera burbuja de vapor y el codo empezaba a cavitar y terminaba picándose en la zona, digamos, interna del codo. Bueno, ahora, en un flujo externo, eso mismo se da. Entonces el flujo se separa del cuerpo y tiende a cerrarse formando remolinos. Remolinos grandes, de mayores dimensiones que esos mini remolinitos que vienen en la estela y que se formaron solamente por la fricción. Ahora, pensemos desde el punto de vista del cuerpo, el automóvil, por ejemplo. Si o el buque, esos remolinos que se separan tienden a generar una zona de baja presión. Por lo tanto, esos remolinos, generando una zona de baja presión en la popa, están succionando, como aspirando el casco, y por lo tanto determinan una resistencia al avance, que se suma a la resistencia al avance provocado por esa fricción contra el casco. Es decir, que cuando pensamos en la resistencia friccional de un vehículo, tenemos que tener en cuenta dos fenómenos. Uno, el de la formación de la fricción, inevitable. Y otro, el de esos remolinos de separación de flujo.
Esos remolinos de separación de flujo se pueden notar, por ejemplo, si uno va en un bote, en la popa de un bote que tenga popa de espejo, y entonces va a ver que se forman esos remolinos, que son una resistencia al avance adicional. Pero, estos serían evitables. ¿Cómo? Si la forma del cuerpo es tal que se afinan lo suficiente, se hace más suave la entrada, de modo tal que el flujo que va puede seguir contorneando y no se separe, entonces vamos a tener resistencia friccional, pero no vamos a tener esta resistencia por los eh, vórtices estos de separación de flujo. Fíjense qué diferencia el flujo alrededor de un casco, de un bote, de un chinchorro, por ejemplo, que el que se produce en una ballenera o en una piragua canadiense, que son doble proa. Entonces, en esos cascos no tenemos separación de flujo. ¿Hasta aquí va bien? Profe, ¿puedes repetir lo último? No lo entendí muy bien yo. Sí. Tenés en cuenta, a ver, tengo un cambio de color, espera. Vamos a hacer un dibujito acá. Ahí las ventajas del pizarrón. Nunca había ponderado pizarrón. Por la viscosidad, tendríamos estos remolinitos que marqué acá en rojo, no sé si los alcanzas a ver, Sí, se ve. que son la estera. Cuando el casco se cierra acá, tenés estos vórtices, que es la separación de flujo, y esto genera un freno adicional. Es decir, que la resistencia al avance estaría dada por la parte friccional pura, debido a estos remolinitos, más la resistencia de estos vórtices. Pero, si tu casco es tipo ballenero, vas a tener esto, ballenera o una piragua canadiense. Ah, sí. Vas a tener la parte que corresponde a la fricción, pero no vas a tener estos vórtices, porque estos vórtices se produjeron porque el fluido no podía contornear el cuerpo, porque cerraba muy rápido, y entonces forman estos remolinos. Ahora sí Es se decir, ve. una forma de reducir esta componente es hacer el casco que venga así. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, profe, las lanchas de planeo terminan así. Es decir, le estamos dando una forma que aparentemente estaría favoreciendo la formación de estos remolinos. Y entonces tenemos más resistencia al avance todavía. Parece paradójico. Bueno, algo cambia.
Cuando la lancha se mueve a baja velocidad, efectivamente estos vórtices se producen. Pero cuando la lancha se pone a alta velocidad en condiciones de planeo, la velocidad relativa entre la embarcación y el agua es tan grande que ni siquiera tenemos la posibilidad de que se formen estos. No se forman, queda un hueco, y ustedes lo van a ver, un hueco detrás del casco, que casi es como si fuera así, pero esta parte, digamos, virtual. Si han navegado en alguna lancha por ahí por el Tigre o en algún lado, o de verla o en películas, lo van a notar. Es que se forma un hueco. El agua no se cierra porque no tiene tiempo de cerrarse. Con el aire pasa algo parecido. Los camiones, por ejemplo, generan este tipo de succión. Los autos de carrera también. Por eso el turismo carretera, el que viene atrás, trata de meterse acá porque va chupado por el de adelante. Y los proyectiles son así, chatos, es decir, un proyectil, la parte de atrás de un proyectil, actualmente son así. ¿Por qué? Porque son supersónicos. Entonces, en un proyectil supersónico, estos vórtices acá no se, que frenarían al proyectil y le quitarían alcance, no se forman, porque tienen, digamos, las líneas de flujo se cierran mucho más atrás. Estos no se forman y entonces el proyectil supersónico tiene más alcance todavía. Más o menos queda clara la idea. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Bueno, entonces en la próxima clase, ahora en la próxima hora, quedan 3 minutos, así que bueno, después que cortemos, a los 10 minutos, o sea, terminamos y 40, a las menos 10 arrancamos de vuelta, ¿no? Con la otra charla. El tema entonces es que en los movimientos del cuerpo tenemos esa circunstancia. Ah, otra cosa que les quiero preguntar. Eh, en algunos cuerpos subsónicos, o sea que se mueven a relativamente baja velocidad, y en los cuales se tiende a producir se tiende a producir una separación de flujo, son las pelotas de golf, las pelotas de tenis, etcétera, y en las balas redondas de los cañones que se usaban hasta el siglo XIX. Entonces, este tipo de solución funcionaba y sigue funcionando, pero hay un freno que le quita alcance a la pelota, la va frenando, le quita velocidad, y con la velocidad de alcance, que está dada por estos vórtices. Y una forma que alguien ideó de reducir estos vórtices, pero no de eliminarlos del todo, no se puede, es hacer la pelota rugosa. En las pelotas de tenis, pelitos. Y en las pelotas de golf, los pocitos. ¿Por qué? Porque eso aumenta la fricción. Pero ¿qué pasa? La estela
Debido al aumento de fricción, la estela, los pelitos, las puntas, los piquitos de la pelota de golf, la estela tiende a pegarse más a la pelota, en lugar de separarse acá, en lugar de separarse ahí arriba, y de generar estos grandes vórtices azules, se pega más y tarda más en separarse del cuerpo. Como tarda más en separarse del cuerpo, se achica la zona en la cual se producen los vórtices de separación de flujo. O sea, estos grandes vórtices, con su efecto frenante, nos quedan vórtices acá más chiquitos, simplemente porque el flujo tardó más en separarse. Con lo cual, obtenemos una mejora en la velocidad a la cual podemos ir con la pelota y, por supuesto, el alcance. Es decir, aquí hemos utilizado un aumento de fricción con el fin de reducir los vórtices estos de separación de flujo. Es decir, es preferible tener un 20 o un 30% más de fricción, pero sacarse encima los vórtices de separación de flujo que pelotitas. Entonces, normalmente el flujo que rodea a una esfera se estaría separando por acá, no exactamente en el diámetro vertical máximo, acá en el punto este justo del diámetro, sino un poquito más atrás. Y a partir de ahí se formarían todos estos remolinos de separación de flujo. Por medio de los pelitos o de las picaduras de la pelota de golf, lo que se hace o lo que se logra es que este punto de separación se produzca más atrás. Es decir, es como que estuviéramos adhiriendo la capa límite, la estela, adhiriéndola al cuerpo, hasta más o menos por acá, a esta altura. Entonces, ahí necesariamente, bueno, el flujo se va a separar igual, pero hasta aquí estuvo contorneando el cuerpo sin formar vórtices de separación de flujo. Cuando termina de separar, cuando finalmente se separa, lo que queda, digamos, de espacio como para que se formen vórtices, es más chico, los vórtices de separación que se forman son más chicos y por lo tanto frenan menos, presentan menos arrastre, succionan menos. Entonces, esta es la ventaja y esa es la razón por la cual cuando después de un cierto tiempo de uso la pelota de tenis va perdiendo los pelitos, los mejores jugadores las descartan porque ya se les empieza a frenar y ellos notan el efecto, entonces la pelota al final queda para jugar o se tira, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? O sea que yo pierdo por un lado, pero bueno, por otro lado, si le pongo más Tal cual. viscosidad. Digamos que estás perdiendo o estás sumando un 20% más de resistencia friccional, de modo tal de lograr una reducción del 35% de la resistencia viscosa total. Es porque estás achicando los vórtices de separación de flujo. O sea que si agregás un 20, pero ahorras un 35, estás ganando un 15. Esa es la idea subyacente en los pelitos de las pelotas de tenis y la razón por la cual una pelota que uno la ve y dice que linda, que está buena, para un profesional ya no sirve. Y si está lisa, bueno, sirve para que juegue el gato. Profe, y también había un coeficiente de dinámica, puede ser, un CX, habíamos leído el año pasado.
¿Tiene que ver con eso o no? Ese coeficiente sí tiene que ver, tal cual. Es decir, ese coeficiente CX o coeficiente de penetración se utiliza mucho en el diseño de carrocerías de automóvil para, digamos, poder evaluar el comportamiento de esa carrocería en cuanto justamente a fricción y a vórtices de separación de flujo. Es decir, las dos cosas que hemos comentado recién. En el diseño del automóvil hay un efecto de pantalla que está dada por el frente, que según me comentaba un ingeniero en automotores, es del orden de 2 metros cuadrados. Es decir, no se puede achicar eso, no puede variarse, porque es lo que necesitan dos personas para estar sentadas una al lado de la otra, vista de frente. Por supuesto, en los automóviles deportivos, en los automóviles deportivos, que son bajitos, esos ingleses bajitos, está claro que tienen menos de 2 metros cuadrados. Entonces eso aprovecha porque ofrece una menor resistencia al avance. Y después, la forma de la carrocería y el diseño hacen que es, digamos, como una fracción de eso, de modo que tal que tenemos un coeficiente de 0,20, 0,19 o así, anda por ahí 0,18, 0,19, 0,20, 0,25, y eso es lo que da las características, digamos, del diseño en cuanto a mejorar lo que sería mover un bloque cuadrado. Fíjese que también en los camiones que llevan semirremolques, que llevan los contenedores, como la pared del contenedor es plana, entonces para evitar el choque, digamos, directamente frontal contra la parte del contenedor que sobresale por encima de la cabina, en la cabina se colocan esas especies de, de chapas así, de modo tal de generar una desviación del flujo que pase por encima del contenedor sin pegarle directamente al contenedor. Esas son medidas para reducir digamos, el efecto de frenado y bajar ese coeficiente CX que vos decís. En la parte naval normalmente uno no habla de ese coeficiente CX, aunque por ejemplo se podría hablar de él para las superestructuras, ¿no? Para todo lo que es obra muerta del casco y las superestructuras. Fíjense que los buques de pasaje que tienen varios pisos por encima de la cubierta para los salones y camarotes y todo lo demás, el frente está no vertical, el frente del casillaje no es vertical, sino que es inclinado y normalmente un poco curvo, medio bombé. Entonces eso hace que disminuya la resistencia por el viento, ¿no? Por el aire, al avanzar. Pero sí tiene que ver con todo esto, ese coeficiente CX. Bueno, me voy a autoapagar y vamos a ir a compartir pantalla y empezar a ver un poquito más profundamente todo esto, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿No hay más preguntas de lo anterior? Así que bueno, tener presente, por supuesto, el principio de adherencia, es el fluido que está contra la pared, está en reposo respecto de la pared, Bernoulli y los efectos de separación, todo esto que estuvimos viendo. Así que cancelo mi video y vamos a compartir pantalla. ¿Ya lo tienen? Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, esto es algo de lo que estuvimos viendo. Tenemos lo que estuvimos charlando en la primera hora, solo que es muy resumido acá.
tenemos una velocidad relativa entre un cuerpo cualquiera y un fluido, y aparece una resistencia general, que sería la suma de lo que corresponde a la parte friccional más la que corresponda a los eventuales, en este caso seguramente sí, vórtices por separación de flujo. No están dibujados, pero tendríamos esos dos efectos. Este efecto de que aparezca una fuerza en la dirección del viento relativo es la que ya desde muy antiguo se podía evaluar, o por lo menos cualitativamente saber que había que tenerla en cuenta cuando uno disparaba una flecha o disparaba un proyectil cualquiera y teníamos un viento cruzado, que la trayectoria, en lugar de seguir una línea recta, iba a ir abriéndose y vamos a tener una trayectoria desviada y el punto de impacto va a estar más a sotavento del punto de donde se apuntó originalmente. Entonces, lógicamente, un arquero tenía que prever de si había viento, tenía que apuntar más arriba de donde, más, digamos, a barlovento de donde estaba el blanco al que le quería pegar. Eso es evidente. O sea, todo el mundo sabe esto. Y todo el mundo intuitivamente, con más o menos habilidad, más o menos práctica, lo iba compensando. Esto aparece, por supuesto, en la práctica de tiro con arco, para los que la practican, y por supuesto ha quedado relegado en la literatura, por ejemplo, en el libro de Walter Scott, de Ivanhoe, también aparece este efecto cuando, por supuesto, el protagonista compite con otro y el otro falla y el protagonista le dice que no tuvo en cuenta el viento y tiene un allow for the wind. Así que esto es ya, digamos, muy conocido, pero lo tenemos que tener presente, porque como normalmente no hablamos de esto de entrada, nos olvidamos de que esto siempre va a seguir estando. Y la utilización, esta sería, digamos, la parte negativa, o el efecto negativo que tenemos que compensar, pero que no podemos evitar. Y la forma útil es aplicarle fuerzas a un fluido en una paleta para desviar el fluido y lograr algún efecto sobre el fluido, o normalmente en una máquina lograr que la reacción, la que puse acá verde, la verde sería la reacción del fluido sobre el cuerpo. Esta es reacción, pero es la que nos interesa porque es la que nos va a permitir mover la paleta y mover la rueda, ya sea una máquina hidráulica, un molino hidráulico, una turbina hidráulica, o bien una turbina de vapor, o un chorro de aire, una masa de aire de gases de combustión y tenemos una turbina de gas. O sea, por ejemplo, este efecto lo tenemos en no exactamente este tipo de paleta, pero sí lo vamos a tener en las turbinas que mueven los turbos sobrealimentadores en los motores, el famoso turbo. El turbo que se comprime aire para meter más aire en los cilindros y poder meter más combustible y sacarle más potencia al motor, pero están movidos por los gases de escape. Los gases de escape, antes de salir por el escape, cuando salen del múltiple, van a una turbina. En general no es así, en algunos muy grandes, pero en general es una turbina de tipo radial. Es como si fuera una bomba centrífuga al revés. Es decir, el fluido entra por la periferia y sale por el centro.
pero eso por otros criterios de diseño. Pero sí lo que hacemos es que este fluido que pasa por las paletas y mueve la rueda, estamos obteniendo un trabajo útil a través de, por supuesto, una cierta caída de presión. Estos son los dos tipos de efectos. Acá quise, con el tema de la flecha, lo que es inevitable, pero que va a coexistir con cualquier otro efecto que queramos obtener, y luego que es lo que buscamos para obtener un efecto útil cualquiera. Hay otros casos, pero bueno, por supuesto, me limité a poner uno para recordar eso. Y pasemos ahora a otras cosas raras que en realidad no se conocieron hasta hace relativamente poco. El efecto Magnus. ¿De qué se trata esto? Históricamente, esto apareció gracias a nuestra tendencia a la guerra y gracias a nuestra tendencia a tratar de estar más lejos que el adversario y poderle tirar más de lejos. Lo mismo que en su momento implicó el uso de la onda o del arco y la flecha, ¿no? Ya sea para cazar o para combatir. Hace poco, entre paréntesis, estaba releyendo un libro de un escritor norteamericano, Richard Armstrong, que hace unos comentarios muy mordaces y con una fina ironía sobre la guerra desde la época prehistórica, que se llama Todo empezó con piedras y palos. Pero bueno, sea como sea, cuando descubrimos el cañón empezamos a tirar balas redondas, balas esféricas. Pero eso tenía un alcance bastante limitado, es decir, el alcance máximo de un cañón hasta 1850, 1860, que eran los cañones de mancarga, y el alcance máximo era del orden de 2.000, 2.500 metros. Alcance máximo, pero un tiro, el tiro eficaz, o sea, cuando más o menos podían apuntar era del orden de 1 kilómetro. Pero cuando la metalurgia empezó a brindar posibilidades de hacer tubos de cañón más fuertes y podemos poner más pólvora, empezamos a tirar más lejos. Y entonces surgió la idea, justamente para evitar el tema de la fricción y de los vórtices de separación que vimos con las pelotas, de hacer el proyectil alargado, es decir, el proyectil con forma de ojiva, ¿no? Medio alargadito, con la punta cónica. Y ahí se vio que pudimos empezar a tirar a 6, 7 u 8 kilómetros, lo cual era una ventaja innegable. Pero en ese tiro, el efecto del viento cruzado, que por supuesto, como en el caso de la flecha, ya se sabía que había que apuntar un poco a barlovento, empezaron a notar que algunos días el tiro salía más largo, que el proyectil iba más lejos de lo que daba el ángulo de elevación, y otras que con ese mismo ángulo de elevación el tiro les quedaba corto. Se imaginan que se armó una trifulca espantosa entre los militares y los fabricantes de los cañones y los de la pólvora, porque lógicamente le empezaron a decir que el cañón estaba deformado o que la pólvora no era buena. Cuando revisaron y vieron que esos dos factores no eran, que la pólvora era igual en todos los tiros y que el proyectil pesaba igual y tenía la misma forma en todos los tiros y que el cañón tenía el eje perfectamente derecho,
y que no era ese el factor de influencia, por supuesto, tenían que descubrir qué era lo que pasaba. Lo empezaron a estudiar y ahí se descubrió este efecto Magnus. Es decir, que surgió el efecto este, se conoció gracias a una mejora en el alcance de los cañones. O sea, fue una ventaja tanto del principio de la guerra como del avance tecnológico. ¿En qué consiste esto? Cuando el proyectil de forma ojival, para darle más estabilidad, se lo hacía rotar, haciendo las estrías del cañón, se estudió y empezaron algunos amigos de que cuando un proyectil o un elemento cilíndrico rota, por el principio de adherencia, las partículas que están inmediatamente en contacto están adheridas al cuerpo y rotan con el cuerpo. Y que gracias a que el fluido tiene viscosidad, esa viscosidad hace que se vaya produciendo un movimiento circular de arrastre, de modo que las partículas de aire que están, o de fluido, cualquiera, que están un poco más apartadas, empiezan también a girar. De modo tal que cuando esto está rotando, todo termina rotando alrededor. Por supuesto, hay un retraso, de modo que las velocidades van a ir disminuyendo. Si hicieran, acá no está dibujado, pero en el apunte sí. Si hiciéramos un diagrama de velocidades en función del radio, de la distancia, acá tendríamos una velocidad que sería omega por R, omega del cuerpo por el radio del cuerpo. A medida que vamos abriéndonos, esa velocidad va disminuyendo exponencialmente. Es decir, inversamente proporcional a la distancia. O sea, el doble de distancia, la velocidad cae a la mitad. Pero de cualquier manera existe. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tenemos viento cruzado sobre el cilindro, el flujo se separa y se abre. No dibujé aquí los vórtices de separación. Que van a estar, pero no quiero estudiar el efecto del arrastre del drag. Quiero estudiar solamente esta cosa nueva. Entonces, aún suponiendo que no tuviéramos vórtices, el flujo tendería a ser una cosa así. Se abriría, se cerraría y todos contentos. Por supuesto que están los vórtices, pero no hacen a este efecto, o por lo menos no de forma muy marcada. Quiere decir que el flujo que se dividió, una parte va por arriba con una cierta velocidad y otra parte va por abajo con la misma velocidad. Pero si el cuerpo está rotando, se suman, se superponen los dos campos de velocidades. Este campo de velocidades alrededor del cuerpo y este campo de velocidades. Resultado. Aquí tengo una velocidad encontrada y aquí tengo velocidades que se suman. Resultado. Debido a la combinación de flujo cruzado, viento cruzado o corriente de fluido cruzada y la rotación de este elemento cilíndrico o cuasi cilíndrico, acá voy a tener más velocidad porque se sumaron estas dos y aquí voy a tener una velocidad reducida porque estas dos eran de sentido contrario y se restaron. Resultado, me queda un campo alrededor del cuerpo, o sea, para la línea de corriente alrededor del cuerpo, un campo de velocidades variable. Pero a estas líneas de corriente alrededor del cuerpo
le puedo aplicar el principio de Bernoulli. Y si le aplico el principio de Bernoulli a esto, me doy cuenta que donde tengo más velocidad, voy a tener menos presión, descontando la parte de energía potencial, lógicamente. Es poca la variación de energía potencial, no la tomo en cuenta. Pero evidentemente, aquí voy a tener más presión y aquí menos presión. Ese campo de presión es variable. Determina una fuerza que va desde donde hay menos presión, donde hay más presión, perdón, hacia donde hay menos presión. Resultado, me aparece una fuerza transversal. Transversal al flujo y, por supuesto, transversal al eje del cuerpo. Es decir, que finalmente esta combinación me da, además, que no está dibujada aquí, además de la fuerza de arrastre en el sentido del movimiento, o sea, de acá para acá, así, además de la de arrastre, que no está dibujada, vamos a tener una componente transversal. Y esta, doblemente transversal, transversal al flujo y transversal al eje del cilindro. Está tirando para abajo, está succionando hacia abajo. Si esto es un proyectil, le va a quitar alcance, va a caer antes al suelo. Si el viento viniera al revés, viniera del otro sentido, así, o si esto rotara por el otro lado, esta fuerza sería hacia arriba. Y si esta fuerza es hacia arriba, está succionando, como sosteniendo el proyectil, y por lo tanto el alcance va a ser mayor, el tiro va a quedar largo. Es decir, que esa fuerza transversal puede hacer que el tiro salga corto o largo, según cómo se combinen el sentido de rotación del proyectil y el sentido de la corriente cruzada. Y esto evidentemente puede llegar a ser bastante importante. Como dato ilustrativo, pensemos en que una pieza de artillería, cuando el proyectil sale por la boca del cañón, tiene una velocidad de rotación del orden de las 10.000 revoluciones por minuto o 12.000. De modo que el efecto de este campo de velocidades es bastante importante. Y eso hace que el efecto de la variación de alcance se note bastante con este tipo de proyectiles. Cuando estaba en el ITBA estoy hablando acá hace unos 20 años atrás, y yo estaba en la cátedra de mecánica de los fluidos, en otra de las comisiones había un ayudante, un ingeniero, que trabajaba en CITEFA, y trabajaba, y que era lo que la jerga de ellos de ahí de CITEFA era cañonero, porque entre ellos se dividían entre coheteros y cañoneros, es decir, los que estudiaban la parte de artillería convencional y los que estudiaban toda la parte de cohetes, misiles y todo lo demás. Y este era cañonero. Entonces este efecto, por supuesto, lo tenía muy presente. Y cuando charlando con esto, que yo se lo daba en clase a mis alumnos, y él también lo empezó a dar también, él me comentó que en pruebas de tiro hechas para los tanques que están con el cañón de 105 milímetros, tirando a 2.000 metros, el efecto del viento cruzado daba un desvío, si mal no recuerdo, del orden de 3 metros. Con lo cual, estaba claro que 3 metros en más
sobre el punto apuntado hacía que el disparo del tanque pasara por encima del otro tanque o que pegara a la tierra antes del otro tanque, pero que no le pegara al blanco. Y en ese tipo de juegos, normalmente el que tira primero, si no pega, se arriesga que el otro sí tire y no falle. Entonces, fíjense que es un efecto que puede llegar a ser muy importante para los artilleros, para el tema bélico. Pero aparece también en otro tipo de casos y de funciones. Como forma útil, por supuesto, también puede dar una fuerza en un eje portahélice que esté girando en el agua a alta velocidad, da una componente transversal que podrá ser desviar o no el buque, ¿no? O la lancha, realmente. Una lancha con una sola hélice va a tener tendencia a colear para un lado o para el otro por esta fuerza transversal que va a aparecer en forma horizontal. Cuando el flujo, imaginen, si este flujo viene de abajo para arriba, esta fuerza se convierte en una fuerza horizontal o casi horizontal. Y por lo tanto va a ser colear la popa y va a haber que compensarlo con timón. Si tenemos dos ejes no importa porque giran en el sentido contrario y se cancelan. Pero a un ingeniero alemán, Fleckner, se le ocurrió aplicar esto para fabricar una vela artificial. Estamos hablando del principio del siglo XX. Esa vela artificial, por rotor de Fleckner, tendría que decir, si yo tengo un viento con un ángulo favorable y hago rotar un cilindro en la cubierta, cilindro vertical, voy a poder obtener una componente de fuerza que puedo llegar a aprovechar para propulsar al buque. Como una vela artificial. ¿Qué se ganaba con esto? Se ganaba en la reducción del personal de marinería, porque para un velero necesito a lo mejor 30 o 40 o 50 marineros a los cuales tengo que alojar y dar de comer para poder hacer la maniobra de vela. Pensemos en la fragata Libertad, pensemos en los veleros mercantes que eran como la fragata Libertad o como la fragata Sarmiento hasta durante todo el siglo XIX, y con un costo de tripulación bastante considerable y un espacio que era muy reducido, vivían todos apiñados, pero bueno, eran las condiciones de vida. La posibilidad de utilizar una vela mecánica requería 0 marineros, porque directamente desde el puente, accionando un motor eléctrico, o sea, accionando una perilla, la puesta en marcha de un motor, podríamos hacer girar esto para un lado o para el otro, ese cilindro, y ese cilindro poder servirme para propulsar cuando las condiciones de viento eran adecuadas. Históricamente esto quedó, digamos, cortado por la Primera Guerra Mundial, porque de hecho Fleckner alcanzó a hacer un buque experimental y funcionaba perfectamente. Primero hizo un buque con 2, después alcanzó a hacer una serie de buques ganados por la línea del Mediterráneo y del Báltico con tres motores. Y realmente el sistema funcionaba bien. Pero la Primera Guerra Mundial y la necesidad de los buques de no contar o de no tener que confiar en el viento y tener propulsión mecánica y confiar exclusivamente en la propulsión mecánica, sobre todo para navegar en combate por el tema de los submarinos, hizo que el proyecto se perdiera y lo archivaran. Después, en los años 60, 70, cuando yo estaba en la facultad, estudiando ingeniería, el barril de petróleo de $15 empezó a crecer y pasó a 20, 25, 30, 35, 40 dólares. Entonces, empezaron a surgir por necesidad
proyectos para poder tener ayuda de la energía del viento, la energía eólica, para la propulsión de los buques, aunque fuera parcialmente. Y empezaron a surgir velas mecánicas rígidas. Eso lo estudiaron los japoneses y lo aplicaron con bastante éxito en unos petroleros chicos, ahí para la zona del mar interior. Velas accionadas como cortinas por motores eléctricos y, digamos, drisas accionadas eléctricamente para tener menos tripulación, que lo hicieron los españoles, y resurgió el tema del efecto Magnus, que empezaron a estudiarlo en varios lados. Inclusive en el famoso instituto americano de Massachusetts, el MIT, que fabricaron un velero que creo que todavía lo tienen, un velerito propulsado por una vela de estas, con un rotor de Flettner. Un velero chico de 9 metros. Van a hacer experimentos. Y si ustedes miran en internet, van a encontrar ahora que hay varios buques de hace unos años que tienen rotores de Flettner con propulsión auxiliar. El primero fue un portacontenedores chico, creo que de 2000 TEU, una cosa así, 3000, que tenía 4 rotores, 2 en el castillo de proa, uno cada banda, y 2 en la popa, ¿no? En la tolilla. También una cada lado. Es decir, una situación, una ubicación medio curiosa, pero funciona. Nunca recuperé datos del ahorro, digamos, en combustible a lo largo de un año de operación, que es lo que normalmente se estila. Los japoneses habían logrado un 15% en sus petroleritos con la vela mecánica, 15% de ahorro anual de combustible. Así que en 6 meses amortizaron todo el costo de investigación y la instalación de la vela. Pero este sistema funciona bastante bien. Hay varios buques ahora que tienen rotores de Flettner. Inclusive está calculado con cada rotor de Flettner cuál es el ahorro esperable de potencia, un 6%, 7% por cada rotor. Así que esta es una forma bastante interesante de aprovechar un efecto que es inevitable. Quedan 2 minutos, así que ahora para alguna pregunta, algún comentario, y después seguimos con la clase de la tercera hora. Bueno, ¿Alguna pregunta? No, de mi parte. Bueno, entonces, y 40. Entonces, y 40, seguimos con la tercera parte de la clase. ¿Ok? Perfecto. Bueno, No, pues, Mecánica sirve para propulsar, y si tenés varios rotores longitudinales, podés utilizar el rotor de popa como para tener un cierto efecto de timón. Es más o menos lo mismo que si vos tenés un aparejo de vela convencional, de vela Marconi, con un buque tipo queche, es decir, que tenés palo mayor y mesana. La vela de mesana normalmente se utiliza justamente para pequeñas correcciones de rumbo, es decir, y no tener que utilizar el timón. Es decir, que por supuesto, si tenés varios rotores de Flettner, podés, digamos, reemplazar el timón por la variación de número de revoluciones o el sentido de rotación, inclusive de alguno del rotor de popa. O sea que sirve, es como una vela mecánica, solo que la gobernás desde el puente y no necesitas tener que ir a mover escotas. Sí.
Profe, y después, sobre el efecto Magnus, o sea que vamos a tener un flujo que vendría a ser transversal al eje, y después vamos a tener otro flujo que va a ser el que rodea el eje. Claro, el que rodea el eje el que rodea el cilindro, está generado por la misma rotación del cilindro. O sea, si parás el cilindro y no rota, no existe. Es decir, si el viento no te resulta favorable, parás el rotor y directamente vas a tener una resistencia como cualquier otro elemento de la obra muerta del buque, ¿no? Cualquier otro, es como si tuvieras un palo de plumas o una grúa. Te ofrece una resistencia que sería simplemente arrastre. Arrastre siempre vas a tener. En el rotor de Glettner tenés la componente arrastre, que eso es inevitable. Y venga como venga el viento y gire o no gire el rotor, la vas a tener en la dirección del viento. Si no hubiera nada de viento, esa resistencia sería paralela a la crujía, como el resto del casillaje. Ahora, al rotar, generás un campo alrededor, y ese campo generado alrededor, superpuesto al otro, convenientemente, te va a dar una fuerza que te ayude para propulsar el buque. Por supuesto, si lo pones al revés, te va a frenar el buque. Pero bueno, se supone que en los buques modernos ya hay una computadora que está prevista en función de cómo tiene el viento relativo y la intensidad de viento relativo y el ángulo, ¿no? El ángulo de incidencia, si de dónde lo tiene, si está por extravés, por la mura, o cómo sea, o por la aleta. Entonces ahí ya se puede prever y ya le indica al oficial de guardia en qué sentido tiene que hacer rotar el rotor y no sé si también incluso con qué velocidad. No sé si es graduable o no, pero sí por lo menos el sentido. En cuanto a la... ¿qué iba a decir? En cuanto al ahorro de combustible que vamos a tener, y eso dependerá de cuántos días al año, en función de la ruta de navegación, se supone que vamos a tener vientos probables que resulten favorables. O sea, habrá piernas en las cuales no se puede utilizar y piernas en las que sí. Hay una variante, en el apunte se las puse, y también lo pueden encontrar en internet, que es el buque de la Fundación Cousteau. El viejo Calypso, hace muchos años ya lo desterraron, un pesquero convertido en buque de investigación. Ese ya lo radiaron, y el nuevo buque que hicieron ahí por los 90 tenía una vela también tipo Flettner, o sea, también es un rotor, es un cilindro parado ahí en la cubierta. Dos tipo queche, uno más grande como propulsor y uno, como comentaba, creo que fue Rivadeneira, Santander, el tema de gobernar. Entonces tiene otro rotor, en realidad turbovela, así la bautizaron, está patentada como turbovela. En poca más chica, es un aparejo tipo queche. Y de esa manera andan por ahí por el mundo con muy buen éxito. Ahí la corriente de succión no la generan, es una cosa medio extraña. En el apunte lo tienen descrito. Lo digo brevemente, es decir, en lugar de hacer rotar el cilindro con los problemas de vibración que trae aparejado el tener un elemento sobre cubierta rotando y con dimensiones considerables, 15 a 20 metros de altura, 3-4 metros de diámetro, no es una cosa muy chiquita. Entonces lo hicieron rígido y inducen esa corriente de rotación a través de una serie de lumbreras
digamos, paralelas al eje del cilindro, que están ubicadas en la zona de popa y que pueden ser tapadas o destapadas por una especie de aleta. Es decir, tendríamos como un cilindro, pero con una, o sea, como si fuera, a ver, como si fuera un cilindro como este, pero con una aleta acá, no tan grande, ¿sí? Con una aleta acá, que puedo poner de un lado o del otro. Entonces depende, si tapo las dos lumbreras, no funciona. Si tapo una sola línea de lumbrera, depende para qué lado lo haga, los ventos o vento, tengo el efecto de succión. Y la succión del aire la hacen a través de unos ventiladores de tiro inducido que tienen arriba en la parte superior del cilindro y que aspiran aire, y esa corriente de aire aspirado es la que suple la rotación. Como idea es medio compleja, pero funciona bien. Después un ingeniero francés de apellido Petinet con Y se escribe, que hizo el desarrollo y funciona bastante bien. Es decir, que hay ideas de aprovechamiento y todo eso se ha funcionado. Ahora, ¿a qué quiero ir ahora? Quiero ir a que el mismo o un efecto similar para obtener una fuerza transversal de sustentación lo puedo lograr sin rotación con una forma especial. En lugar de cilindro, pasar a tener un perfil alar, un ala de pájaro, un ala de avión. Y a eso vamos ahora con a ver, ya tengo video, volvemos a compartir pantalla. ¿Lo tienen ya? Ahí está cargando. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí, bueno. Bueno, aquí aparece algo parecido. Es decir, muy similar en cuanto al resultado. Además de la demás que ahora sí la representé, aparece esa fuerza transversal que se le dio el nombre de sustentación porque el primer uso práctico que se dio fue el de los hermanos Wright para fabricar un aeroplano de ala rígida. Entonces, esta fuerza que me permitía compensar el peso del avión y que el avión vuele, se la llamó con muy buen criterio sustentación, o en inglés lift. Ahora, la explicación que se da en los libros, aún de nivel universitario, del origen de esta fuerza de sustentación, es medio trucha, por decirlo así crudamente. No la desprecio porque de hecho yo la estudié así y lo estuve enseñando así un montón de años a los estudiantes de ingeniería naval del IPA. Hasta que conversando con profesor de mecánica de los fluidos con el que yo trabajaba en el IPA, en la cátedra, charlando un día, le digo, no, esa explicación no es exactamente así. La explicación es la siguiente, que cuando el flujo se divide en el alar, la corriente de aire que va por encima tiene que recorrer un camino mayor que la que va por debajo. Y por lo tanto va a más velocidad, y como va a más velocidad, la presión acá es menor y por lo tanto aparece la fuerza de sustentación. Es decir, como explicación está bárbara. Dejamos conforme a muchísima gente. A mí no me terminaba de cerrar.
Ojo, estoy hablando de 15 años de enseñar. Pero había algo que me hacía cosquillas. ¿Qué era? Que este mismo efecto del ala del avión es la que justifica el hecho que las velas de tipo Genoa, Pinaker, cuando navega de ceñida el velero, la vela latina, no la vela cuadra de la rata, sino la vela latina, la de los detalles, la vela del Sky, los foques, la cangreja, trabajan con el mismo criterio, reciben viento y generan una fuerza que sumada a la de arrastre me da una fuerza total que tiene una componente hacia proa que es la que me hace avanzar el buque. La componente transversal es la que da deriva. Pero resulta que las velas vienen haciéndose desde hace muchos siglos de tela, primero de lona, de caña, de juncos, de nylon hoy en día, Kevlar si quieren, hacemos de Kevlar, pero se va fuerte. Pero son planas, no tienen la forma de un perfil alar. Es solamente esta pequeña curvatura que toma la vela la que determina que aparezcan las fuerzas. Entonces, la teoría esta de que por Bernoulli acá corre más rápido y acá corre más despacio, a uno le empieza a hacer ruido. Ojo, soy culpable, porque me hacía ruido, no me lo terminaba de creer, pero lo seguía explicando así. Solo que les decía a los chicos, no sé, todo el mundo lo explica así, pero el pero me lo aclaró el profesor Frabota de mecánica de los fluidos. Y la explicación sigue sin cerrar del todo, porque no lo sé expresar matemáticamente, pero la explicación física sí es un poco mejor. Se debe a esos pequeños remolinitos que se forman acá y a esos pequeños remolinitos que se forman de este lado. Es decir, hay un cambio conceptual muy importante entre las dos teorías, porque esta teoría de Bernoulli funcionaría aún en un fluido ideal. Es decir, el avión en un fluido ideal volaría igual, porque Bernoulli se aplica también en un fluido ideal. Pero la teoría de los pequeños vórtices aquí, de la estela, y los vórtices en el dorso de la estela, solamente se justifican por la viscosidad del fluido. Es decir, que el avión vuela porque el aire tiene viscosidad. Resulta que el comportamiento conjunto de estos vórtices que vienen de un lado y los vórtices que vienen del otro se concatenan y todo sucede como si. Todo sucede como si alrededor de esto existiera un campo rotante similar al del efecto Magnus con el cilindro que rota. Y esa combinación de este flujo con el de la rotación, que sería como estoy moviendo la mano, por el dorso, desde la nariz hasta el borde de fuga, y abajo así, esto me estaría dando un efecto equivalente al de esta rotación. De hecho, el tratamiento matemático parte de aquí, de los
del campo rotante y de la velocidad esta de circulación VR, y por medio de transformadas matemáticas, una herramienta matemática que les confieso que no manejo, se logra pasar a generar, en lugar de una superficie circular, una superficie de forma cualquiera. Y termina apareciendo una expresión matemática para la fuerza de sustentación. Prefiero seguir explicando diciendo todo sucede como si, pero sabiendo que se debe a la viscosidad y a los vórtices estos. ¿Por qué no aparece una fuerza transversal así en la cadena, donde también tenemos vórtices que están girando en un sentido, de un lado a una banda y a la otra banda en el sentido contrario? Porque es simétrico, porque la cadena es simétrica. Entonces no se alcanza a dar esta fuerza de sustentación. Aquí hay una asimetría que hace que aparezca esta fuerza de sustentación. Y aquí en la vela, a pesar de ser plana, por la curvatura, aparece una asimetría en la distribución de estos vórtices, que es lo que permite que finalmente aparezca esta fuerza. Por la gracia de Dios, esta fuerza, con una forma adecuada, es mayor y varias veces mayor, del orden de 7 a 10 veces mayor que la componente de arrastre. Con lo cual, me permite obtener una fuerza total, esta, que es más o menos perpendicular aquí a la vela, o un poco tirada para adelante, que me permite obtener una buena componente proyectada en el sentido de la crujía, que es la que me propulsa, y me tengo que bancar una componente transversal que me da deriva, es decir, que me hace derrapar el casco hacia sotavento. Esta componente de deriva, no tengo dibujo, pero sí está en la punta, después lo ven ahí. Se puede compensar, o se debe compensar, para que el buque no salga patinando por el agua para atrás. Entonces, la obra viva, la forma de la obra viva, es la que proporciona el efecto de resistencia, porque si esto se mueve para allá, el agua tiende a fluir en este sentido, se contra el casco. Y esas presiones hidrodinámicas dan lugar a una fuerza que frena, que se opone a la componente de deriva, y por lo tanto hay una velocidad de deriva constante y no sale acelerado y se compensa un poco la deriva. Pero como el efecto este se da también no solo en aire sino en agua, la ubicación abajo de un quillote hace que sobre el quillote sigan el movimiento de la mano, de la manito acá. El buque está avanzando, por lo tanto el agua viene así. Pero además, el velero está derrapando hacia babor, por lo tanto va a aparecer una componente de agua de babor a estribor, así. Resultado, el agua incide sobre el casco así. Y si ponemos un quillote ahí abajo, al incidir desde el lado de babor, va a generar una fuerza hacia estribor. Entonces, esa fuerza hacia estribor es la que compensa la componente esta de deriva. Por eso los veleros todos tienen esos quillotes largos ahora, que con menos superficie mojada cumplen el mismo efecto que lo que cumpliría, digamos, la proyección del casco. Entonces, los veleros muy viejos te van a ver, tenían una obra muerta, una superficie plana de casco, que era solamente a los efectos de generar un efecto de pantalla. En cambio ahora, con los quillotes, tenemos menos resistencia al avance, porque tenemos menos
superficie mojada que te da la fricción, pero gracias a la fuerza esta de sustentación, esa fuerza transversal que va a aparecer oponiéndose a la deriva, puedo compensar la deriva en forma mucho más eficiente. Y fíjese que en algunos veleros, inclusive el quillote tiene la posibilidad de regular el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que forma el perfil con respecto al flujo. La pala de timón también funciona así. La pala de timón, cuando ponemos timón a una banda, recibe el flujo con un cierto ángulo de ataque y genera una fuerza de sustentación. Claro, el timón tiene que poder trabajar para los dos lados, entonces no es por el ala del avión, es simétrico. Lo mismo que los estabilizadores con el rodillo. Pero como es simétrico, la relación entre sustentación y arrastre no es tan buena y normalmente termina siendo esta fuerza, la total, estoy hablando del timón ahora, no de la vela, imaginen que esto es una pala de timón, más o menos perpendicular a la pala. Es decir, que esas viejas fórmulas que a lo mejor se las dan en navegación a los de cubierta, de un francés o holandés, Joessel, que determinaba una fuerza perpendicular a la pala, no estaba totalmente errado, porque esa fuerza que Joessel calculaba era la suma vectorial de la de arrastre y de la de sustentación que no conocía, porque la fórmula de Joessel es anterior al estudio del rotor, del efecto Magnus. Pero más o menos la fuerza de T es bastante perpendicular. En las velas, con un buen diseño de vela, esta componente es bastante mayor que esta y la componente total está tirada hacia proa, como el que estoy diciendo yo, o sea que tiene un mayor beneficio que sería un elemento simétrico puesto ahí en la corriente de viento. Es decir, que en la parte naval, el efecto del ala del avión aparece en un montón de aplicaciones. En la vela, en las palas del timón, en los quillotes de los veleros, en los estabilizadores que se utilizan en embarcaciones rápidas para compensar el rolido, que salen más o menos horizontales o un poquito inclinados hacia abajo a la altura de los mantoques. Todos esos funcionan con este mismo principio. Es muy, digamos, tiene muchísimas aplicaciones, no es una cosa que uno lo mira y dice cuándo lo veré en la práctica. Lo ve casi todos los días a bordo. También, pero lo voy a dejar para la semana que viene, aparece en las hélices. Las palas de las hélices están trabajando como si fueran alas de aviones. Claro, la forma no es la misma. Y además se está rotando. Bueno, tendería a parecerse a una hélice de avión y tendería a parecerse a un rotor de helicóptero. Más todavía a la hélice del avión. Los aviones que trabajan con hélice. Ahora bien, el que vio una hélice de buque sabe que tiene mucha área de pala. Y el que vio una hélice de avión vio que son palas muy delgaditas, muy esbeltas, lo mismo que las paletas de los helicópteros. Por suerte, porque así puede estar liviana. La diferencia está en que el fluido es distinto. Es decir, en un caso es aire, en otro caso es agua. Y tiene muy diferente densidad. Densidad del orden de 1000 a 1, ¿no? Esa diferencia de densidades hace que tengan que trabajar a un número de vueltas muy distinto. Es decir, las hélices de los aviones trabajan arriba de las 1000 vueltas, 2000, 3000, 5000 vueltas, y lo mismo los rotores de los helicópteros. Algo parecido
No sé si vieron en máquinas auxiliares los turbocompresores, y seguramente lo vieron en mecánica en motores. Motor. Sí. Bien, fíjense que los turbocompresores, cuando son radiales, son centrífugos. Básicamente son similares y trabajan con el mismo principio que las bombas centrífugas que vimos hace unos años. Pero la diferencia está en la densidad de fluido que manejan. Y por lo tanto, compensan la menor densidad para poder generar las fuerzas con una mayor velocidad de rotación. Entonces, si una bomba trabaja normalmente a 1500 revoluciones por minuto, algunas a 3000, los turbocompresores trabajan de 10.000 a 40.000 revoluciones por minuto, y los chiquititos de los automóviles, en el orden, como tienen poco radio, no tienen efecto de centrifugado, tienen muy poco efecto de centrifugado por el poco radio, y por lo tanto trabajan en el orden de las 90 o 100.000 revoluciones por minuto, con una tecnología especial de coquinetes y todo lo demás. Y también, de paso, repasemos física y bombas. Cuando la bomba empezaba a gravitar o aspiraba aire por algún lado, el sistema se metía aire en la cañería y llevaba un flujo mixto, líquido y gas a la bomba, sea vapor o sea aire. La eficiencia de la bomba caía. ¿Por qué? Porque al estar trabajando con un fluido menos viscoso, al trabajar con un fluido menos viscoso y no tener más revoluciones, se quedaba sin capacidad de generar presión, porque el efecto del centrifugado disminuía en forma proporcional a la densidad del fluido. Entonces, si con la densidad del flujo mixto de esta mezcla agua-vapor o agua-aire, la densidad del conjunto disminuye, por lo tanto el efecto de centrifugado disminuye, por lo tanto el efecto de incremento de presión por centrifugado disminuye. Y la bomba quedaba sin posibilidad de cubrir el servicio. Entonces, todos estos conceptos ahora los vamos a ver reflejados en la hélice. Como ya hoy estuvimos viendo cosas nuevas, es el efecto Magnus, todo ese tipo de cuestiones, no me voy a meter, no voy a empezar con la hélice, porque la hélice ya de por sí, al estar dando vueltas, al estudiante lo tiene que marear, porque es difícil concebir o imaginar todo el juego y el intercambio de fuerzas con un elemento que no está quieto y que nos resulta difícil de estudiar, porque se está moviendo. Así que el tema de la hélice, que va a utilizar principios que estuvimos viendo hoy, lo vamos a dejar para el lunes que viene. ¿Está bien? Está bien, profe. Ahora los minutos que quedan los destinaríamos a aclarar o a repetir alguna explicación de la que hemos visto para tratar de fijar un poco más las ideas. Los escucho. Profe, ¿qué resulta más efectivo en el agua entonces? ¿Tener una mayor superficie, pero con menos cantidad de aspas? Efectivamente, la cantidad de aspas, de palas, tiene un efecto negativo, el número, y la más eficiente, la hélice más eficiente sería la de 2 palas. Eso es así, pero resulta que para lograr mayores empujes, y necesitamos mayor área, y no poder incrementar el diámetro en la medida que uno quisiera para la hélice, tiene que poner más palas. El poner más palas baja el rendimiento, pero debido a una interferencia entre los flujos de una pala que
perturban o perjudican al flujo de la otra pala. Fíjense, por ejemplo, en los eólicos. Los eólicos normalmente trabajan con 2 palas o 3 palas. Hasta ahora no he visto de más palas. Eso es para mejorar la eficiencia, justamente. Como no hay problemas ahí y necesitamos diámetros grandes, y no hay limitación para el diámetro, o sea, tenemos rotores de 30 metros de diámetro, sí, más o menos sí, andan por ahí. Los he visto en Mendoza en la fabricación de las palas para estos generadores eólicos. Se trabaja con 2 palas o 3 palas. Y ahí los efectos de interferencia entre una pala y la otra no se notan. ¿A qué me refiero con interferencia? A que el flujo que le llega a una pala no esté afectado por el flujo que sale de otra pala. Eso es lo que constituye lo que llamamos interferencia. Entonces, cuanto menos palas tenemos, más aseguramos el hecho de que el flujo de una pala, que recibe una pala, no esté siendo afectado por lo que salió de otra pala. Pero de hecho sí, es decir, el número de palas depende de varios factores. Desde el punto de vista de eficiencia o de interferencia, ese sería un factor que juega a favor del menor número de palas. Hay otros factores que hacen que tengamos que ir a más número de palas. Profe, Sí, escucho. si tuviéramos un mayor número de palas, ¿se podría producir el efecto ese que había explicado al principio, como por ejemplo de los autos del TC, que cuando uno está atrás del otro se chupan? ¿Se podría provocar ese efecto de tener mayor cantidad de palas? Probablemente sí, solo que en el caso de los autos de turismo carretera, como son 2 autos diferentes, uno aprovecha al otro para ahorrar un poco de energía por sí mismo. En cambio, en el caso de la hélice, como todas las palas son de la misma hélice, no estaríamos ganando nada. Sí se aprovecha en parte esto en algunas hélices que en realidad son 2 hélices y que están puestas una a continuación de la otra y que son en general hélices contrarrotantes. Ahí sí, con las hélices contrarrotantes, una hélice aprovecha parte del efecto del anterior y en conjunto, el conjunto se beneficia porque el inevitable efecto de salida del flujo de la segunda hélice compensa el inevitable efecto negativo de salida del flujo de la primera. Entonces se logra, a través de una mayor complicación mecánica, o sea, un sistema propulsivo más caro, una mejora de eficiencia. No son muy comunes porque en la instalación aparecieron problemas de vibraciones que no se pudieron terminar de solucionar. De hecho, cuando los ingleses, ahí me quedan unos pocos minutos para la anécdota nomás, cuando los ingleses construyeron el transatlántico moderno, el Queen Elizabeth II, inicialmente le habían puesto hélices contrarrotantes y después por problemas de vibraciones lo eliminaron
perdieron un pelín de velocidad, pero bueno, para buques de 32, 34 nudos, perder 2 nudos o 4 nudos, bueno, no era una reducción muy significativa de velocidad y dejaron un sistema de hélices simples, mejoradas, hicieron unas hélices especiales, pero dejaron un sistema, eliminaron el sistema de hélices contrarrotantes. Las hélices contrarrotantes, por otro tipo de razones, las vamos a encontrar en los torpedos. Ahí sí. Pero es otra razón que lo charlamos en la clase que viene. Se quedan menos minutos. Me despido. Muy buena semana para todos. Y si mejoró el sonido, todo el mérito del emulador, que estuvo Sí, profe, mucho mejor. Mi computadora. Ahora sí se escucha bien. Sí, se escucha mejor, profe. Gracias, profe. Me alegro muchísimo. Ahora empezamos a disfrutar un poco más de las clases. Chao, buena semana para todos. Buena semana, profe. Igualmente. Buena semana, profe. Saludos, profe. Buena semana, profe. Semana. Buena semana.